de abril. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a nuestra revista de prensa, a nuestro recorrido que hacemos cada mañana por las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, El Día, ABC, acompañados hoy, como es habitual los lunes, por Paco Pollato. Francisco Pollato, bienvenido. Hola, gracias. Gracias. El director, como saben, del diario ABC de Córdoba. Hay informaciones dispares, como es habitual los lunes, cada uno sale por una parte. Vamos a empezar, como es habitual, también por el decano, por el Diario Córdoba, que se fija para su apertura en un titular, bueno, que prácticamente se puede hablar de campaña, porque estamos en una situación que todo es campaña. Dice el Diario Córdoba, los presupuestos destinarán 450.000 euros a Ciudad Jardín. Son presupuestos municipales, un anuncio que hizo la alcaldesa en un acto, no sé si electoral o no, porque como estamos en este lío que estamos ahora, en cuanto a fechas, pero fue en una visita que hizo este fin de semana, el domingo, a Ciudad Jardín. Son, por concretar un poco, un par de calles que se arreglan, un aparcamiento, un proyecto que había iniciado alguno. Bueno, la verdad es que estamos ante un anuncio claramente electoralista, ¿no? Porque además su puesta en marcha de aquí a final de mandato es prácticamente imposible. Los presupuestos municipales no están aprobados oficialmente, se aprobarán pronto, pero una vez que se aprueben tienen un mes de plazo para las alegaciones, o sea, oficialmente ese tipo de inversiones no entrarán en vigor probablemente hasta casi llegando a las elecciones, y luego hay que poner en marcha la maquinaria de contratación para sacar esa obra. Con lo cual, eso está diciéndonos claramente que es un anuncio electoralista. Y sobre todo también por la demora que ha tenido este anuncio, ¿no? Ciudad Jardín es un barrio, como yo siempre he dicho algunas veces, al que todo el mundo acude en campaña, ya sean generales, autonómicas o municipales, van a anunciar lo mismo y nunca se hace. Es decir, yo creo que todos estamos de acuerdo, y como Ciudad Jardín, varios barrios en Córdoba que ya van teniendo una edad, 50, 60 años, son barrios que están sufriendo ya problemas, no vamos a decir seriamente de despoblamiento, ¿no?, pero sí de envejecimiento de la población, falta de equipamiento, falta de alicientes para que los matrimonios jóvenes se vayan a vivir allí, o gente joven, ¿no? Aparcamiento, sobre todo, un parque de viviendas pues muy antiguo, porque no hay solares libres para que se pueda renovar, y el aparcamiento es efectivamente una de las cuestiones más acuciantes, junto con actuaciones que favorezcan al comercio. Y durante todo este mandato ha ocurrido eso, se han ido anunciando cosas, que si se iba a peatonalizar Camino de los Sastres, que si luego Antonio Maura, que si luego calles perpendiculares, que si sí, que si no, y al final, pues bueno, estamos abocados al final del mandato a un anuncio que no se va a materializar en el mandato, y que a mí me parece escaso en cuanto a cuantía y en cuanto a ambición, ¿no? Porque hablamos de un plan de Ciudad Jardín que ni siquiera ha determinado y ha detallado en todo su conjunto, no sé si van a ser 5, 10, 15 o 20 medidas, sino que hablamos de un arranque que, bueno, es positivo evidentemente siempre que se consiga ejecutarlo, pero que me parece escaso, tardío y de momento pues no realizable en este mandato. Este gobierno nos explicó hace mucho tiempo un plan para peatonalizar la parte de los jardines de veterinaria, sí, y las calles adyacentes, que nunca se supo más de aquello incluso se pintó en el suelo, se hizo una experiencia piloto un día o algo parecido. Sí, primero empezaron por Camino de los Sastres, encontraron las protestas de los comerciantes, de allí, una situación muy parecida a lo que ha estado sucediendo en el alumbrado de Cruz Conde, que los propios comerciantes del punto en concreto se oponen, la patronal del comercio no se opone, y va un poco dispar el asunto. Luego se trasladó a un plan a Antonio Maura para peatonalizar todo ese entorno. Digamos que la Universidad de Córdoba tiene detrás del rectorado un suelo donde está el anfiteatro romano, sí, que está abandonado precisamente por la gerencia de urbanismo, que están esperando hasta que quiten una grúa, están esperando a que se actúe, y es un espacio que han demandado los vecinos para articular algunas cuestiones más dentro del barrio. Y se pretendía generar ahí un espacio más peatonalizable o semi-peatonal, que incluía calles perpendiculares, el problema del tránsito de los residentes hacia sus cocheras y hacia la falta de aparcamiento. Incluso se restringía el acceso, se invertía el sentido de entrada a Ciudad Jardín por Camino de los Sastres incluso. De aquello no se supo nada más. No se materializó en un plan concreto, hubo protestas de los comerciantes y nada más. Creo que finalmente lo que se hizo fue quitar la entrada del autobús de la línea 7 por Antonio Maura y se volvió a llevar otra vez a Medina Zahara,
y ahí se ha quedado todo. Bueno, un barrio con déficit de infraestructura, publica los periódicos a cuenta del tema de la educación, de los plazos, que, por ejemplo, Arroyo del Moro tiene 18 guarderías, Carlos III 16, de jardín ni hablamos, porque está... O, por ejemplo, él publicaba a veces programas para la Plaza de Toros, que es un equipamiento cultural muy interesante, cultural y de ocio, con graves dificultades para utilizarlo, porque tampoco hay en Ciudad Jardín espacios como para desperdiciar los pocos que haya. La verdad es que la historia de la Plaza de Toros resulta paradójica, ¿no? O sea, tenemos un recinto en Córdoba que alberga capacidad para 17.000 personas. Probablemente sea una de las plazas en España, junto con Las Ventas, que más aforo tiene. Sin embargo, está constreñido al máximo su uso. Es decir, taurinamente hablando, festejos puede haber 4 o 5 al año. Hay una crisis, digámoslo así. En el caso de Córdoba yo diría que hasta más acuciante. Pero es que el inmueble, que es uno de los más operativos y funcionales que hay en España en cuanto a Plaza de Toros, porque apenas tiene 60 años y es muy cómoda, es muy operativa y más todavía después de la Copa Davis. Pues tenemos un magnífico recinto que podría albergar magníficos grandes eventos de todo tipo, que sería un impacto económico tremendo para la ciudad, como se ha demostrado desde la Copa Davis hasta conciertos que se han organizado multitudinarios en fines de semana y que ha permitido atraer mucha gente el fin de semana, y eso pues las personas de la hostelería de los hoteles pueden atestiguarlo. Pero el problema es que la nueva ley de espectáculo de Andalucía reduce a 12 días solamente al año el uso para actuaciones y eventos extraordinarios en la Plaza de Toros, y cada vez que se plantea una actividad en la Plaza de Toros hay un problema técnico que resulta altamente preocupante, ¿no? Lo último ha sido el baratillo de Adevida, que bueno, han decidido suspenderlo para no restar días de ese cupo que le permite la ley, pero que ya venía con un aviso un tanto exigente de la Gerencia de Urbanismo, que hacía una interpretación bastante maximalista de lo que es una ley, que bueno, considerar el baratillo de Adevida un espectáculo equiparable a un concierto como el que va a haber de Marc Knopfler el 29 de abril, bueno, cuanto menos cuestionable. Y sin embargo, además, para mayor INRI, tenemos una de las empresas en España que mejor se mueve en el mundo de la programación musical de grandes eventos, que es RIF Producciones, que es cordobesa jiennense. O sea, yo creo que tenemos todos los alicientes y sin embargo no hay esa opción, ¿no? Y en su día la propia sociedad propietaria de la plaza llegó a plantear la posibilidad que le puso el ayuntamiento sobre la mesa y bueno, finalmente se descartó, de trasladar la Plaza de Toros al meandro del Arenal, digámoslo para que entiendan los espectadores, donde actualmente se aparca para ir a la feria, y a cambio ese suelo de Gran Vía Parque pasaba a manos del ayuntamiento y ya se sobrevolaba ahí una idea, no se pueden construir viviendas, pero sí la de desarrollar un centro comercial, una superficie comercial. Volviendo al inicio de la conversación, sí. Es decir, un espacio que ayude a Ciudad Jardín, porque se han hablado también de aparcamientos, se habló de un aparcamiento en superficie con un mercado de abastos, tampoco salió adelante, en fin. Ideas ha habido muchísimas, pero no se han llevado a la práctica. Sí, al final tenemos un par de calles que se arreglan, buscar aparcamientos sí. Que difícilmente saldrán, a no ser que se moviendo acerados, árboles, porque no hay una medida de fondo que realmente eche una mano a Ciudad Jardín. Hablaba yo antes de educación. El diario El Día titula en su portada, perdón, en 5 columnas, Educación abre plazos para las guarderías con 11.480 vacantes. Somos parecidas al año pasado, a pesar de que hay una crisis de natalidad. Se va a mantener, sobre todo, además, Paco, son guarderías concertadas, sí. En su inmensa mayoría. Sí, este año se han introducido algunas variables. Parece que el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía ha tenido en cuenta las reivindicaciones precisamente de esas guarderías que vienen de lo privado, pero acaban concertando con la administración para facilitarle a los padres, sobre todo, el tema de las bonificaciones, ¿no? Hasta ahora, o en estos últimos años, el temor de estas guarderías privadas es que ante la bajada de la natalidad y ante algunas trabas que se estaban poniendo por parte de la administración no le veían la rentabilidad a tener abiertas unas guarderías que además no aumentaban el concierto, como tú dices. Al no aumentar el concierto, pues todo es un sostén privado que se hace todavía más. Sí. Si no se favorecen tampoco las bonificaciones, por ejemplo, ahora se va a permitir que en mitad del curso los padres puedan solicitar las diferentes bonificaciones que hay para que los niños puedan permanecer hasta después de la hora del almuerzo. En fin, se ha intentado agilizar y facilitar un poco más esta situación y yo creo que hay que incidir más en ello, ¿no? Porque aunque la demografía y la natalidad baje, pero indudablemente cada día más se hacen necesarias las escuelas infantiles, las guarderías, por el hecho de que vuelven a trabajar además más matrimonios los dos fuera de casa y necesitan que sus hijos sean atendidos, que durante la crisis
al aumentar el paro, eso fue otro factor que incidió en las guarderías. Muchas tuvieron que incluso cerrar porque el padre o la madre tenía que quedarse en casa y podía cuidar y atender a su hijo. Pero en esta ocasión la mejora económica también influye en ese aspecto. Se ha concluido el plazo de escolarización para infantil y primaria, para primaria y secundaria, y se conoce la lista del día 10. Tampoco se espera, no ha habido casi novedades, se han metido las áreas de influencia. No, se ha mantenido todo, ha vuelto a bajar la natalidad, hay menos niños en infantil y bueno, normalmente es muy llamativo y muy curioso hacer la lectura de los datos a posteriori para ver un poco de la demanda donde se ha focalizado, ¿no? Donde han ido las demandas de los padres, en el caso de los centros concertados, que bueno, pueden respirar un poco más aliviados porque el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía ha dicho que no va a tocar para nada el tema de los conciertos, ni suprimir unidades, que es lo más perentorio. Este fin de semana ha habido en Madrid una concentración de pueblos, ciudades vaciadas, le llamaban. También está ocurriendo en Córdoba a otra escala, que hay municipios donde se están perdiendo colegios, institutos, por aquí no hay población, o se temía que se cerraran colegios, porque realmente lo que se conoce educación rural o colegio rural, que son aulas donde conviven alumnos desde primaria hasta casi el bachillerato, toda la ESO, o sea, toda la primaria junta, la ESO junta, ponía en riesgo esa supervivencia. Parece que por ahora está garantizado, no se pone en cuestión, aunque sí que en el fondo hay un problema a medio plazo. Bueno, lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, empieza a notarse una pérdida de población en determinados puntos, además que coincide con zonas normalmente olivareras, donde el financiamiento de la población precisamente está ahí, en el campo y la fuerza que tiene el campo. Se suprimieron figuras como los colegios rurales, porque evidentemente aquí también hay que hacer un ejercicio frío de análisis del coste que tiene mantener abiertos a lo mejor colegios antiguos o pequeños colegios donde hay 4 o 5 alumnos, ¿no? Y finalmente pues se opta por una ruta en autobús que va colocándolos en los pueblos más cercanos. Quizá la ventaja aquí es que sigue habiendo pueblos, municipios, cabeceras de comarca o semi-cabeceras de comarca con mucho tirón, ¿no? Con mucha atracción en cualquiera. Quizás menos, hay situaciones como las del Valle del Guadiato o en Los Pedroches donde quizás sí se está notando mucho más esa despoblación en minúsculas poblaciones, el Guijo, la Granjuela, o estamos en 300 o 400 habitantes. Afortunadamente la situación no es comparable a la de las zonas que se manifestaron ayer en Madrid, como puede ser Teruel, Soria, etcétera, etcétera, pero sí se va notando, sobre todo en servicios como educación, claro, y sanitario, aunque bueno, también en sanidad hay que reconocer que se ha hecho un esfuerzo muy importante, se siguen manteniendo consultorios o médicos que van casi 3 veces o más veces en semana a pasar consulta y hay una mayor conexión. Incluso me estoy acordando de iniciativas en las que a través de correos, de las oficinas de correos, las entidades bancarias prestaban servicios a los habitantes de los pueblos más pequeños, que es otra de las cosas de las que se quejaban ayer amargamente, ¿no? Que no tienen ni siquiera para sacar dinero de su No hay banda ancha, por supuesto. No hay banda ancha y bueno, y aquí, por ejemplo, pues sí, en eso también se está trabajando. La situación no se puede comparar, pero evidentemente ya hay algunos indicios en la provincia de Córdoba pues preocupantes, porque el campo se está mecanizando cada vez más, la mano de obra se está prescindiendo de ella, la rentabilidad del campo es muy cuestionable y al final las nuevas generaciones van emigrando. Hablando de municipios que reivindican, ayer hubo una concentración en Villanueva de Córdoba, titula el diario El Día, por ejemplo, Los Pedroches vuelve a exigir que paren más trenes en la comarca, también lo trae el diario Córdoba, entre los periódicos, que pare AVE con más frecuencia son los Pedroches, reivindicaban los vecinos de Villanueva, de la comarca, que se concentraron en Villanueva. Se hizo un balance en su día, porque se hizo una experiencia piloto, o se puso un programa con 3 paradas, creo, en cada sentido, que luego no se ha incrementado, se ha mantenido. Para los vecinos es poco, para Renfe es mucho, porque dicen que incluso sí, hay veces que el tren para y ni sube ni baja nadie. Claro. ¿Verdad que es complicado? No sabes qué antes se hubo la gallina que se arregla antes. Yo estoy seguro de que si hubiese una demanda muy importante, Renfe, que no deja de ser una empresa, atendería el servicio, porque no deja de ser clientes que van a comprar billetes. Esta reivindicación es histórica, se puso la parada, que fue casi una rara avis en toda la red de alta velocidad, y al principio, los primeros años, las cifras eran cuestionables, ¿no? Por el hecho de lo que supone la alta velocidad, hacer una parada intermedia y bueno, con unos datos discretos, yo diría que incluso muy discretos. Se han mantenido, no han venido a menos, en algunos tramos parece que incluso bastante bien y que yo creo que es por lo que demandan los vecinos que se pongan alguna frecuencia más, pero hay que pensar un poco en el
coste y la relación de coste y beneficio que puede tener esa parada, ¿no? Y que no olvidemos que la provincia de Córdoba es la única provincia de España que tiene 3 paradas del AVE, Villanueva, Córdoba y Puente Genil, ¿no? Con lo cual yo creo que estamos más que bien. No para quejarnos, además. No estamos para quejarnos, aunque es verdad que ahora con el bypass que se va a construir entre Sevilla y Málaga en Almodóvar, sí vamos a perder un número importante de frecuencias de alta velocidad y lanzaderas, alta velocidad sobre todo, que paraban antes en Córdoba, porque para ir de Sevilla a Málaga o viceversa había que parar en Córdoba y que ahora no van a parar. Y eso se va a notar un poco. Porque Puente Genil, ahí en principio el servicio de la AVE está siendo correcto, ¿no? Sí, son datos algo más elevados que los de Villanueva, quizás porque económicamente esa zona es más próspera que la de la localidad Jarote y el entorno, sin ser tampoco unos datos tremendos, ni tampoco haber una gran cantidad de frecuencias. Hay paradas, sobre todo esa parada se benefició mucho de la apertura del AVE hacia Málaga, porque permite que haya paradas incluso ya que enlacen con Madrid, Valencia o Barcelona, pero bueno, sí es verdad que desde esa zona no se han tenido reclamaciones en ese sentido como se están produciendo en el Valle de los Pedroches. Bueno, más cositas, alguna cosa más queda. Por ejemplo, trae el diario Córdoba un asunto sobre sanidad. La sanidad privada crece, dice, con 130.000 pólizas en Córdoba. Aquí hay 2 factores, creo, fundamentalmente. Primero, una recuperación económica que permite quizá que familias acudan a la privada. Segundo, el abaratamiento de las pólizas, que no tienen que ver nada ahora. Decía por ahí un experto que hay pólizas de 25 euros, muy asequibles. Y también lo mal que funciona en ocasiones la sanidad pública, que cuando puedes tirar de cartera, pues te va a la privada. Yo creo que, estando de acuerdo con los factores que tú has indicado, añadiría uno más de muy reciente conocimiento: las listas de espera. Hemos conocido cómo se ha presuntamente falseado, aunque parece evidente, las listas de espera en Andalucía, con lo cual, si los usuarios de la sanidad pública nos dejan de esperar y de esperar y de esperar y de esperar, pues eso todavía ayuda más a irse a la sanidad privada. Es que es de cajón. Y como tú dices, se ha producido también una competencia muy feroz en ese sentido, en unos momentos en los que durante la década que hemos pasado de dura crisis económica, pues también se ha resentido el sistema sanitario público, se han perdido prestaciones, tiempo de atención, se ha empobrecido, digámoslo así, la asistencia sanitaria, con lo cual todo eso va abocando poco a poco a la sanidad privada, por lo menos en determinadas cuestiones, como ir a una consulta, no de cuestiones excesivamente graves, porque cuando se producen las cuestiones serias y graves, todos acabamos en el mismo sitio, sí, que en el Reina Sofía en nuestro caso, afortunadamente. Pero es verdad que para toda esa tanda de diagnósticos, de consultas que al final pues te tiraba esperando semanas y semanas, pues yo creo que los pacientes se aburren y encuentran en la sanidad privada algo más rápido y efectivo. En su día Jesús Aguirre alabó la sanidad privada, y que hoy es consejero de salud y familia, incluso para algunos sindicatos y para miembros trabajadores del sector suponía un riesgo la llegada de Aguirre a la consejería, porque, bueno, por su currículum, que él había hablado muy bien siempre a la privada, incluso había criticado a la pública. Parece que en principio no corre riesgo. Bueno, en principio no. Hoy, de hecho, se pone en marcha un plan de desatascamiento, digámoslo así, de la lista de espera en aquellos centros que hay 9 hospitales en Andalucía que concentran el 75% de las listas de espera. Y hoy se pone en marcha un plan para aligerar esas listas de espera. Se le ha achacado al consejero que en estos datos que hemos conocido tan reveladores de cómo se falseaban las listas de espera, se buscaba una coartada, entre comillas, para aumentar los conciertos con la sanidad privada. Pero veámoslo de manera aséptica. Si lo que se pretende es reducir las listas de espera y hacen falta apoyos externos para que se reduzcan, pues evidentemente esos conciertos son legítimos y razonables. Ocurre igual en la educación. Nos quejamos mucho de la educación, o se ha quejado mucho el PSOE de la educación concertada, pero el 20% que representa de gasto que se está ahorrando la Junta de Andalucía lo ha ido reiterando cada año, y si desapareciera la línea concertada educativa se tendrían que construir una barbaridad de colegios, claro, y de centros. Quizá ahora menos por el tema de la natalidad, pero el caso de la sanidad, sin duda. Publica ABC, lo que hace referencia a Paco, nuevos hospitales y 200 quirófanos, porque veremos que quizá también esté en las operaciones, en intervenciones quirúrgicas, donde hay un atasco importante y donde sí que no ha echado una mano, o mucho menos la sanidad privada, porque, como decías tú, para unas cataratas todavía, pero cuando es algo más serio, al final acabamos claro. Con lo cual, el atasco quirúrgico no lo desatascan los conciertos. Claro, determinadas especialidades no.
Podemos hablar de traumatología, por ejemplo. Pues bueno, aquí en Córdoba tendríamos el caso del Hospital San Juan de Dios, que de hecho mantiene un concierto, u otras especialidades, pero hay otras que prácticamente es la República la que te lo puede ofertar, y solamente el Reina Sofía, que es el hospital más especializado, más dotado y más de referencia que tenemos en la sanidad cordobesa y andaluza. Ahí es donde quizás tenga que venir de la mano de la contratación de facultativos, de abrir los quirófanos más tiempo, de incrementar las retribuciones a estos profesionales, evidentemente de intentar aligerar esas listas de espera en las cuestiones también que son prioritarias. Bueno, seguimos avanzando. Foto en el diario El Día, la parte alta para Zanón, que fue protagonista de la Feria del Libro. Saben que se está celebrando la Feria del Libro en Córdoba, y uno de los platos fuertes, Zanón, que viene con foto en el diario del Grupo Joly. Zanón presenta a su nuevo Pepe Carballo, más vulnerable, injusto y emocional. Por cierto, que estuvo Rafa Ruiz, el compañero, su director del diario ABC, compañero y amigo nuestro, en la presentación de Zanón. Una Feria del Libro que hablamos la semana pasada, cuando se inauguraba, de que quizá no consigue ser masiva, no sé si es que no se pretende o que no damos con la clave. Yo creo que o no se da con la clave o no se quiere dar con la clave, o no se invierte lo suficiente. Yo he hecho en falta en la Feria del Libro, no sé si es una cuestión de presupuesto, pero yo he hecho en falta, es decir, tiene que haber autores de todos los tipos, para todos los públicos, pero evidentemente las ferias del libro, y hoy más en día, que hay muchísimas ferias del libro, necesitan de autores de mucho renombre o eco comercial, tirón, correcto. Y no quiere decir que porque tengan mayor tirón comercial sean mejores autores que otros que tienen menos tirón comercial, pero siempre se puede buscar un intermedio, un equilibrio, y sobre todo que esos nombres de tirón son los que pueden traer más público. Claro. Yo creo que los primeros interesados en ello serían los propios libreros, ¿no? De hecho, para esta feria estaba programada la presencia de Santiago Posteguillo, que finalmente se ha caído del cartel, ¿no? Y creo que el nombre más estimulante que pueda haber en este sentido será el de Julio Navarro, que va a firmar solamente ejemplares de su última novela. No me parece mal que se busquen argumentos de especialización en cuanto a la temática de la Feria del Libro, pero echo en falta ese tirón. Me sucede igual cuando miro el Festival de la Guitarra, que se anunció la semana pasada la programación, que creo que está sufriendo, a medida que van pasando los años, un decaimiento importante en cuanto al cartel que proviene, ¿no? Siempre se argumenta que se está buscando la especialización también en el tipo de música. Me parece que el festival ya en sí mismo es demasiado especializado desde mi punto de vista, aunque mantiene la guitarra clásica, por ejemplo, que tiene su público. Pero a pesar de que se mantengan esos nichos de músicos, de música y de público, siempre el hecho de que haya 2 o 3 figuras de relevancia es lo que le puede dar ese tirón y ese eco a... Sí, la sensación, Paco, es que los que vienen de bolo, no vienen a Córdoba, vienen porque están y se aprovechan y se incluyen. Sí. Pero cuando han venido las grandes figuras del festival, sí, porque estaban de gira. Bueno, a ver, normalmente ocurre eso, y sobre todo en verano, ¿no? En mes de julio hay muchísimos conciertos en toda España, pero bueno, aunque sea así, en la programación de los conciertos muchas veces van incluyendo Córdoba, pues porque le viene bien, porque el festival se interesa y van incluyéndolo, no porque específicamente un gran intérprete venga a Córdoba y a partir de ahí se organice la gira, que también ha ocurrido. Creo recordar que en algún caso Alejandro Sanz ha iniciado aquí la gira en España, ¿no? Todas esas cosas dan un prurito. Pues de todas esas cosas yo creo que hay que pujar más, ¿no? Es lo que hablábamos antes de la Plaza de Toros. O sea, tenemos un recinto maravilloso que se ha llenado con conciertos como los de Mark Knopfler, no sé, Pablo Alborán, el grupo, no sé qué, Scorpion, Kiss, ¿no? Kiss o Scorpion en el campo. Yo creo que hay que seguir apostando por eso, ¿no? Y yo creía que en este Festival de la Guitarra, siendo año electoral, iban a echar un poco la casa por la ventana, ¿no? No sé si es que lo han hecho con anterioridad en la Noche Blanca del Flamenco con la contratación de Rosalía, que está trayendo muchísima polémica en torno al coste y el caché que tiene esta chica, que veremos a ver cuál es el caché de Rosalía. Dijo David Luque una cosa muy rara, que al final no nos lo creemos del todo, ¿no? David Luque dijo que Rosalía no cobraba ni... O sea, que todo el festival vale la mitad de lo que dijo el alcalde de Valladolid que cobra Rosalía, que creo que es muy poquito. Pero hay una diferencia. Entiendo que en Valladolid se va a pagar una entrada por ver a Rosalía. En la Noche Blanca del Flamenco no se paga la entrada. Claro, no hay ninguna amortización de lo que se invierte. Con lo cual no entiendo muy bien cómo son esas cuentas. Bueno, esperemos que podamos saber cuáles son las cuentas. Bueno, pues Feria del Libro con agua, por cierto, como cada año. O sea, no falla. Es sacar un libro a la calle.
Bueno, se ha adelantado un poco, alguna semana, pero indudablemente abril todo apuntaba a que iba a empezar lluvioso y bueno, esperemos que respete la lluvia. Nos quedan 5 minutitos para hablar del fútbol. Las 3 portadas son hoy para el Córdoba, la del ABC con foto, la página 1, el Córdoba no se da por vencido, y una foto de Valerio Merino, de los protagonistas de ayer de la victoria del Córdoba. El diario Córdoba también, una foto de la que están celebrando un tanto, por fin una alegría titular. Después, bueno, para Rafa Navarro, que no había visto todavía su equipo ganar. El Córdoba gana al Mallorca con doblete de Pío Bacari y sufrimiento, dice. Y el diario El Día, la foto del Córdoba es de Paco González. Y El Día, con foto de Ale Gallego, vuelve a crecer, dice, vuelve a creer, perdón. El Córdoba supera al Mallorca en un duelo trepidante y se sitúa a 7 puntos de la permanencia. Bueno, aquí en este caso, Paco, se puede decir que jugó como siempre, ganó como nunca, porque en este caso el Córdoba tampoco demostró. Es verdad que en ataque se ve muy sueltecito, sí, pero en defensa agujeros por todos lados. Quizá, efectivamente, la pauta del equipo sigue siendo un poco la misma. Bueno, no resulta mal en ataque, en defensa sigue teniendo muchas lagunas. Además hubo un momento que lo pasó mal, especialmente porque asediaba el Mallorca al área del Córdoba y bueno, se veía venir que esto iba a acabar en empate. Pero quizás la diferencia de ayer respecto a otros partidos es que yo por lo menos vi al equipo bastante enchufado en la primera parte, muy fácil, muy alegre, arriba, ¿verdad? muy alegre, efectivamente, un partido bonito de ver. Yo creo que hacía tiempo que en el Arcángel no se veía ese partido. Parece que empieza a haber buenas conexiones dentro del equipo, por ejemplo, Pío Bacari, Andresito, Andrés Martín. En la medular parece que también va cuajando un 11 que también va conformando Rafa Navarro, ¿no? Yo creo que es bastante esperanzador el resultado de ayer, ¿no? Tanto porque viene muy bien y va recortando distancia, como para que por fin pueda coger una inercia diferente del equipo, ¿no? Matemáticamente no está descendido, está muy difícil, pero la victoria de ayer es un paso adelante bastante interesante, ¿no? Y que si en Elche esta semana se completa con otra victoria, bueno, pues ya entonces sí que podemos empezar a hablar seriamente de buenas vibraciones, pero si es un empate también es algo positivo, ¿no? Sobre todo que el equipo no baje los brazos a la altura en las que estamos, ¿no? Y que todavía mantenga viva la esperanza, ¿no? Hoy juega el Nasti contra el Zaragoza en la Romareda. Si el Nasti no gana, dejámonos por abajo ya, bueno, ya al Reus, tendríamos 2 por abajo, habría que superar al Lugo, al Extremadura. El Lugo parece un poco más fácil, entre comillas, porque hay un duelo directo, con lo cual opciones hay todavía. Sí, estamos 6-7 puntos creo y bueno, quedan todavía, me parece que son 11 o 10 partidos, son 30 puntos matemáticamente, como digo. Normalmente los tramos finales en la segunda división son muy intensos, ¿no? Sí. Y hay oscilaciones finales de equipos que de repente se descuelgan de cómo iban y de repente suben, ¿no? Esperemos que sea así. Por cierto, primera victoria de Rafa Navarro, y volviendo al portero que había cuando ganamos el último partido, porque la verdad que ha habido ahí una lagunilla, pues sí, con el portero. Finalmente yo creo que ayer fue buena la actuación de Marcos Lavín, ¿no? Y con todas las dudas que había sembrado Carlos Abad en los últimos partidos, con goles totalmente absurdos y errores clamorosos, bueno, pues una oportunidad que debe aprovechar este chico y que se mantenga la portería lo más alejada posible del gol. A ver, por acabar, parece que Jesús León ha contratado un servicio de coaching externo. Se oye en la calle para levantar la moral. No sé si es mejor pagar a los jugadores, que levantaría más la moral quizás, pagarle el sueldo, que contratarle un psicólogo. Bueno, sí, parece que tuvieron sesiones o siguen teniendo sesiones de coaching entre ellos para estimular de alguna forma, bueno, ese mundo de la psicología aplicada al deporte que cada vez cobra más adeptos, ¿no? Bueno, está intentando como sea sacar al equipo adelante, ¿no? Sí, pero que digo que a lo mejor levanta más la moral que le pague su sueldo, porque todavía hay dificultades los jugadores. Bueno, eso sí. Eso sí. Será más... Evidentemente no creo que el coaching les lleve a olvidarse de lo principal, que puedan ir cobrando sus nóminas, que en eso los jugadores pues bueno, merecen, evidentemente como trabajadores que son, que tengan su sueldo pagado. Una semana de tranquilidad en el campo que se traslada a los despachos, una semana que a lo mejor no, porque el despacho está muy complicado. No, bueno, pero esta semana probablemente sea más tranquila. Venimos de una semana en la que apareció nuevamente Carlos González haciendo una oferta, porque puede intuir que no va a cobrar lo que había pactado con León para la venta del equipo y ante cualquier anomalía prefería quedarse con el club. Supongo que esta victoria va a ser balsámica en el vestuario, en la planta noble del Arcángel, y de momento nos vamos a olvidar un poco de movimientos
fuera del terreno de juego. Bueno, pues de eso hablaremos el lunes que viene con Paco también, cuando podamos cantar la victoria o el empate, o algo positivo de Elche. Ojalá. Porque le hace falta. Un par de victorias, con dos de casa y una en medio, nos ha quedado agujero. Sí, además, o incluso si consiguiese empatar y luego volviésemos a ganar en casa, pues ya hemos sumado 7 de 9 puntos, que eso es un gran paso siempre. El último también fue un empate. Fue un empate en Cádiz, o sea que serían 8 de 12. Sí, bien. Sí, sería, porque hay que recordar que lleva Rafa Navarro, lleva 5 de 15, o sea que es bastante significativo que ese apretón final el Córdoba esté ahí. Bueno, pues gracias, Paco, gracias como cada lunes, por estar siempre. aquí con nosotros. Les dejo como cada mañana con la promoción habitual de esta casa. Volvemos nosotros mañana a leer la prensa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.